cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. En tu corazón. Dios nos permite esta noche también para poder escuchar la palabra, para poder también ser parte de su obra, porque en su infinita misericordia es que nos permite estar aquí a cada uno. Y también recibiendo la guía de Dios, ¿no? Mediante los siervos, podemos avanzar con un corazón firme, decidido hacia adelante. Realmente la palabra nos da esa paz y esa tranquilidad para pasar todo tipo de situación o dificultad. Por eso muy necesario tener la palabra en nuestros corazones, la cual alimenta nuestro espíritu y nos permite crecer día en día. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3. Adoro al Rey. Adoro
por su increíble amor. Con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar. En todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor. Toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Adoro al Rey quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Es la primera estrofa de este himno, ¿no? El himno número 3. Y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que hemos recibido la salvación. Por esa sangre preciosa podemos presentarnos con un corazón limpio, con un corazón perfecto ante Dios. Así justos, santos y perfectos, porque Dios ve la sangre de nuestro Señor en nosotros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y nos dio la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5 es un gozo que no sé cómo expresar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna. Verdadera salvación me dio, la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia en su gloria y poder, ese día muy cercano está, ser cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia
que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Dios nos permite de ese gozo que es real en nuestras vidas, sirviendo hacia el Evangelio, si Él así nos lo permite, yendo y a cualquier lugar donde Él nos lleve, es realmente una gracia la cual Él nos permite. Es un gozo inexplicable, el cual podemos recibir mediante nuestro Señor. Por eso caminar con Dios es muy necesario para recibir ese gozo en nuestros corazones. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para darnos la salvación. Hemos sido lavados por esa misericordia la cual Él tuvo, derramando así cada una de las gotas, ¿no?, de su sangre. Por eso hemos recibido la salvación, por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros. Consideremos siempre, en todo momento, que Él nos ha dado la salvación y que por esa gracia la cual dio hacia nosotros podemos recibir el perdón eterno de nuestros pecados. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, Vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor, para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio, para salvar mi alma
perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo pronto viene por nosotros. Por eso es muy necesario llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas, para que puedan escuchar y que todos podamos así conocer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Hay tantos jóvenes, tantas personas que necesitan recibir este mensaje el cual Dios nos da. Por eso la palabra nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio hacia las naciones, hacia donde Dios nos envíe. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 17. Himno 17. Tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción de él, muy feliz. Encontré al Señor del Calvario. Tristezas, dificultades deposito en el Señor. Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebosa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora yo me siento muy... Encontré al amigo fiel que es el Señor, no solo conmigo. La canción que el Señor me ha dado rebosa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el Calvario, nuestro Señor Jesús tendrá amor junto a Él. Si encuentro el lugar del Señor, preparo con fuerza mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado rebosa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino junto a Jesús. Dios nos permite caminar con Él juntamente, y Él también quiere instruirnos, quiere darnos su palabra día en día. Por eso es necesario conectarnos, ¿no?, con Él, con su palabra, con los siervos también, recibiendo esa guía la cual quiere dar a cada uno de nosotros. También así mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, Facebook o YouTube, o los diferentes medios, ¿no?, y puedan compartir y dar un comentario. Y así también, de esa manera, podemos llevar el Evangelio hacia otras personas que quieren escuchar más acerca de la palabra. También tenemos, ¿no?, la Radio Jerusalén,
la emisora que está a las 24 horas con nosotros y podemos escuchar el Evangelio, el de los diferentes siervos que están alrededor del mundo y esta palabra que nos da paz en el corazón. Así también escuchamos, ¿no? Por eso, escuchando la palabra, podemos caminar felices y hacia adelante. Vamos a seguir cantando esta noche, vamos a cantar el himno número 21. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Sí, muchas gracias. Hasta aquí con las alabanzas. Vamos a escuchar al hermano Peter, que nos va a dirigir esta noche. Gracias, hermano Henry. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a gozarnos con la palabra. Como siempre, tenemos los miércoles, ¿no? Culto de oración, ¿no? Venir siempre a la iglesia con el corazón abierto para que nosotros podamos recibir la palabra. Así como las alabanzas que estaba compartiendo el hermano Henry, nuestro corazón tiene que fluir, ¿no? Con la palabra. Así esta noche vamos a empezar orando. Pueden inclinar cabezas, por favor, hermanos. Dios Padre, esta noche queremos acercarnos a usted, siempre agradecidos por todo lo bueno que hacen en nuestras vidas, Padre, por darnos su palabra todos los días en la hora piadosa y también darnos ese corazón abierto a tener oración en personas, Padre. Siempre usted guíenos con su palabra, con los siervos que nos mandaste, Padre. Ellos nos están guiando aquí en Bolivia. Cuide también de ellos, de su vida, de su salud, de su familia, Padre. Esta noche así queremos también agradecer por los hermanos que han venido aquí a recibir su palabra, por los que están por venir. Usted también pueda permitirles, Padre, su paso apresurado para que puedan presentarse, Padre, y llegar a tiempo a recibir la palabra, Padre. Esa palabra que nos da la fortaleza espiritual, que nos fortalece en cada paso que damos, Padre, para que también nosotros podamos compartir su evangelio, ese hermoso evangelio que nos regalaste, Padre. Así esta noche también queremos orar por la iglesia, Padre, por las necesidades de la iglesia, por los hermanos que tal vez están delicados de salud. Pueda usted también restaurar su salud, bendecir también a los hermanos que necesitan de su fortaleza espiritual. También algunos hermanos necesitan trabajar, Padre, tal vez no tienen un trabajo, pueda también bendecirles con un sustento diario, Padre. Así también esta noche, por los hermanos que tal vez tienen muchas dificultades, Padre, pueda fortalecer su espíritu mediante su palabra,
esa palabra de mucha esperanza que el pastor esta noche compartirá, Padre. Así todos fortalecidos podamos volver a nuestro hogar, Padre. También cuide nuestro retorno. Todo eso te lo entregamos también, Padre, pidiendo por el inmueble que necesitamos, Padre. Necesitamos también de su fortaleza espiritual, cada uno de los hermanos, Padre, para que podamos también avanzar con un solo corazón, con su vista de usted, Padre, no con la vista de nosotros. Nosotros a veces nuestra vista es limitada, Padre. Nuestro corazón a veces se cierra, Padre, con el desánimo, con la flojera, a veces nos dejamos llevar, Padre. Pero usted, dándonos su palabra, podemos avanzar, Padre, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Usted también pueda hacer todo eso, Padre, mediante su palabra. Así queremos este culto de esta noche entregar en sus manos y usted pueda dirigir también al siervo que tenemos, el pastor Andrés Lee. Siempre pidiendo que él tenga salud, cuidando también de su familia, de su esposa. Así todo eso te lo entregamos orando, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Va a haber aquí una presentación, como todas las noches. Por el tiempo vamos a cortar el testimonio, ¿no? Van a presentarse esta noche el grupo de la hermana Silvia, ¿verdad? Con 2 alabanzas, ¿no? Para gozarnos un poco y así calentarnos, ¿no? Por favor, aplausos. Es todo para mí, Es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor, Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor, es mi felicidad. es mi Señor, En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor, tengo vida por Él. es mi Señor, Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor, Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte,
Bueno, hola, hola. Buenas noches. Realmente estamos gozosos, ¿no? Con la palabra y también con las alabanzas, ¿no? Un aplauso nuevamente, por lo menos, para que sus corazones de los hermanos sigan avanzando, ¿no? Dentro del coro y realmente alabar a nuestro Señor es una cosa hermosa, ¿no? Vamos a pasar esta noche a ver un video del Encuentro Mundial de Corea. I'm from Germany. Je viens du Bénin. Somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다. Bueno, son el campamento que se va a llevar a cabo muy pronto y estará participando nuestro pastor Andrés, ¿no? Esta noche, entonces, él nos dará la palabra por mediante la gracia de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Hoy es culto de oración. Sí, entonces, y
primero escuchando, ¿no?, la palabra, podemos orar juntos. Y en nuestra vida, ¿verdad?, no muchas cosas necesita. Entonces solo tenemos el problema, ¿no? Solo se ve situaciones, creo que va a morir, ¿no? Por mucho estrés va a morir. Pero tenemos también como nuestro Dios también iglesia. La iglesia también, los siervos de Dios a través de la iglesia. Y escuchamos, ¿no?, la palabra de Dios. Y por eso no vale la pena este mundo y vivir. Primero esta noche, ustedes los hermanos tienen la Biblia, San Mateo capítulo 16. Esta mañana vamos a buscar San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. El versículo 13 voy a leer. Ya todos se encontraron, ¿no? San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.